Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén. Estamos aquí en All We Need Is Love, todo lo que necesitamos es amor. Yo soy Marian Fernández y estoy como siempre súper agradecida y contenta de poder llevar este contenido. Inicio con la energía del agradecimiento, agradeciendo a Dios esta posibilidad, agradeciendo incluirme en esta vida y darme la oportunidad de conocer a mis invitados con mi audiencia, de hacer ese viaje a su alma, a su espíritu, a lo que nos ofrecen. Y hoy estoy contenta y agradecida, como dije al principio, porque tengo a una joven dominicana cineasta, una chica hermosísima, que la voy a conocer junto a ustedes. Paula Curi Melo, una niña que, como siempre digo, este programa siempre hace homenaje a las personas que desde muy temprana edad o desde, digamos que ese llamado interno, tienen la valentía de hacer algo que aman, algo que les apasiona y no aceptan un no por respuesta. Son personas que tienen ese nivel de certeza, esa certeza de que pueden lograr sus propósitos, de que pueden hacer algo que los llena plenamente y que no es algo que busca lo mercantil. Creo que la inspiración la necesitamos como alimento, como aire, y por eso estoy muy contenta y agradecida. Repito esas palabras de que Paula haya dicho que sí a esta entrevista. Vamos con todo nuestro contenido y espero que sea de aporte y de inspiración para todos ustedes. Y si me permiten, voy a leer un poco de la biografía de Paula, que me parece, como dije antes, inspiradora, porque es una persona que no ha perdido el tiempo, es muy joven. Paula Curi Melo es una productora y directora nacida en República Dominicana. Su cortometraje documental A la Deriva obtuvo reconocimientos internacionales, incluyendo Mejor Corto Documental en el Festival Internacional de Cine de Rhode Island, convirtiéndose en la nominación oficial del festival para consideración de los premios Oscar en la categoría de corto documental. Tiene una licenciatura en Bellas Artes de School Visual Arts de New York, un diplomado en distribución y exhibición de la Universidad Nacional de Villa María y un máster en realización audiovisual de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Fundó la productora Cristal Cine y su producción más reciente es el largometraje documental en desarrollo Niña Escarlata, ganador del concurso FONPROCINE y del premio Docs Up Fund en el Festival de Ginebra. Ella me hizo un resumen. Yo quise compartirlo con ustedes para poner todo esto en contexto, pero vamos a conocer a Paula, vamos a conocer su motivación, su propósito detrás de estos documentales, porque lo que más me llama la atención y una de las razones por la que quise invitarla es que no conozco tantas mujeres que hagan documental. Yo tengo una fascinación por los documentales porque yo siempre he dicho que hacer un documental es una búsqueda y es una exploración continua, porque un documental no es igual que una película, por lo menos no lo que yo tengo entendido. El documental muchas veces puede redirigirte y le doy la bienvenida a Paula para que ella sea la que nos cuente. Paula, muchísimas gracias por haber dicho que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo encantada de venir y muy bien, muy contenta de estar aquí. Paula, yo decía eso, que el documental como que va cogiendo su ritmo, va cogiendo su curso, su cauce. No sé si, o sea, me gustaría que compartieras tu experiencia hasta ahora y por qué decides ese camino, hacer documentales. Realmente yo terminé en el mundo documental un poco por necesidad quizás y no tanto por deseo, porque mis trabajos más tempranos, es decir, al principio de mi carrera universitaria,
Fueron todo de ficción. A mí siempre me encantó la ficción, la idea de poder crear personajes y como crear un mundo a partir de la imaginación. Eso siempre fue algo que a mí me cautivó muchísimo. Pero surge mi primer documental, A la Deriva, en un momento donde yo necesitaba hacer una tesis universitaria y no tuve el tiempo ni los recursos de hacer el proyecto de ficción que yo quería hacer, porque suele ser que la ficción es más cara de realizar que el documental, por todo lo que implica. Así que yo en ese momento, en mi último año de universidad, un poco desde la ingenuidad también, dije, bueno, quizá el documental es más fácil, yo voy a hacer un documental entonces, y sí es más fácil en términos económicos, pero no es fácil el proceso, fue lo que aprendí. Porque cuando uno hace ficción, uno tiene ya un guión escrito, entonces, a pesar de que hay siempre espacio para la espontaneidad, ya hay algo ahí como definido, y cuando tú te sientas en la sala de edición, también ya tú tienes una guía de cómo se va a estructurar. Es que yo me imagino que tú tienes el control. Sí. En documental no. En documental tú no sabes lo que va a pasar, tú vas con una cámara y vas a diferentes espacios y tú puedes tener una idea, una intención, pero al final la realidad se desarrolla frente a tus ojos y ahí ya no hay mucho. Pero yo estoy sorprendida, Paula, porque yo juraba, o sea, el que ve A la Deriva, porque claro, es un trabajo terminado, pero yo pensaba que desde el principio tú eras documentalista, o sea, es interesante, es muy interesante lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que fue la vida que te llevó. Sí, y ahora no hay quien me saque de ahí. Eso es lo que hay, pero realmente ese es el reto con el documental, que uno al momento de sentarse a editar, o aunque hayas tenido una idea preconcebida, es el mismo material que te habla. Y hay miles de opciones de cómo editar esa película. Y el momento de decidir qué se queda dentro del corte y qué se queda afuera, eso es como elemental y es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, con A la Deriva yo tengo muchísimo más material del que está en el corto. De hecho, yo quise hacer un largo porque fue tanto material, pero claro, no tenía los recursos en ese momento, como era mi tesis universitaria, porque eso ya implica contratar un editor, que si colorización, que si sonido. Así que yo me limité a hacer un corto y creo que funcionó muy bien. Sí tengo deseo de algún día expandirlo y poder sacar ese material a la luz, pero eso fue lo que pudimos hacer, mi equipo y yo, y quedamos todos muy, muy satisfechos. Y al final tuvo o sea, así como el documental fue como redireccionándote, el documental tomó vida propia, su propia energía, y hizo su propio camino, porque recibiste reconocimientos a partir de ello. Sí, así es. Qué bueno. ¿Y recibiste apoyo aquí? En términos de medios de comunicación, o sea, de toda la industria del cine. ¿Recibiste apoyo? Yo diría que con A la Deriva recibimos mucho apoyo en el sentido de la acogida que ha tenido por parte de las personas que lo han visto. O sea, me han llegado tantos mensajes que creo que no lo he podido ni siquiera leer todo por diferentes canales, ¿no? Que si TikTok, que si YouTube, no sé, también por WhatsApp, por diferentes vías. Y eso realmente ha sido para mí impresionante porque el corto ha tenido un alcance que yo no vi venir. Y por parte de los medios también, ¿no? Como las diferentes entrevistas a las que me han invitado para poder hablar de este proyecto que para mí es tan importante. Así que definitivamente sí ha tenido una buena acogida, yo diría. Yo quisiera, Paula, por si la gente no ha visto A la Deriva, que tú contaras un poquito la historia, o sea, digamos que el vientre, el mensaje que estás expresando, que estás transmitiendo junto con tu equipo, porque yo sé que eso no es un trabajo que tú has hecho sola, tú lo has liderado, pero tú lo has hecho junto con tu equipo, porque quiero pasar a Niña Escarlata, que me parece tan oportuno lo que presentas ahí, pero
quisiera que la gente conozca un poco de la historia de A la Deriva. A la Deriva es un corto documental donde se retratan diferentes vidas de jóvenes dominicanas y niños también. Y trata sobre las consecuencias de la falta de educación sexual en nuestro país. Y todas las matices que se desprenden de ahí, ¿no? Como el matrimonio infantil, la pobreza, la masculinidad tóxica. Hay muchas complejidades dentro del tema de falta de educación sexual, embarazo adolescente. Entonces dura solo 14 minutos y A la Deriva hace un recorrido como por diferentes viñetas de personas cuyas vidas han sido impactadas por esa falta de educación sexual. ¿Tú te fuiste a barrios específicos? O sea, ¿tú conocías la historia de estas personas anterior, o sea, previamente? O sea, ¿cómo fue ese proceso? O sea, como la realización. Bueno, fue un poco guerrilla todo, Sí. porque yo me encontraba estudiando fuera en ese momento. Sí. Yo estaba en Nueva York y no tuve la oportunidad de venir y durar 2 meses aquí investigando porque yo estaba en medio de clases. Así que yo vine con mi director de fotografía, con los equipos, que eso fue una ventaja, ¿no? Al estar en la universidad yo pude sacar equipos y eso ayudó muchísimo en el tema económico. Pero eso fue llegar a los lugares donde filmamos, que por ejemplo donde grabamos a las niñas es en Estebaní, en Asua. Ya que en mi investigación me di cuenta que esa era la provincia con la tasa más elevada de embarazo adolescente. Además de que yo tengo un vínculo con Estebanía y Asua porque mi familia materna viene de allá. Sí. Entonces eso también desde el punto de vista de producción facilitó mucho las cosas porque ya yo tenía dónde quedarme, ¿no? Y yo fui, hablé con un primo, le comenté que yo estaba buscando jóvenes que estuvieran en estado de embarazo indeseado. Y él me llevó a casas de estas chicas que yo nunca había conocido. Y ese mismo día yo me senté con ellas, con sus madres, a comentarles sobre el proyecto, sobre la intención. Y ellas me recibieron con muchísima apertura y muchísima disposición. Mira, yo sé que a veces cuando uno elige como un tema, de manera general, o sea, cuando una persona quiere contar una historia, yo sé que afloran como muchos sentimientos, o sea, porque las personas, hay sensibilidad, o sea, una persona que quiere contar una historia, un cineasta, tiene una sensibilidad particular, sobre todo si tú estás diciendo, Paula, que te gusta la ficción. Eso significa que tú tienes un mundo interno riquísimo y probablemente en algún momento tú hagas ficción, o sea, no creo que lo hayas como dejado de lado, llegará su momento. Pero es raro porque he escuchado documentalistas que dicen, mira, yo iba con una preconcepción, o sea, con una idea de lo que podía sentir, o sea, de lo que me podía pasar en ese contexto. Escuché a un documentalista francés que hizo un documental sobre atletas que terminan adictos a drogas específicas por lesiones, por dolor, por un montón de cosas. Entonces él dice, yo fui con una idea en mi cabeza que probablemente la emoción que generaba esa idea era una emoción de pobrecita estas personas, de pena o de lástima. Y fue totalmente al revés. O sea, él dice, estas personas me llenaron a mí y me hicieron cuestionar hasta mi propia vida, de las cosas que me quejo, de las cosas que como mi locura con el control, con tener el control, sobre todo en un proyecto como este. Entonces, yo sé que me estás entendiendo. Entonces, yo te pregunto, tal vez tú abordaste eso desde como mujer. Y tal vez tú pensabas que tú ibas a sentir algo y sentiste otra cosa. O
sea, mientras ibas haciendo este documental, ¿qué sentías? O sea, ¿qué te producía esto por dentro? Me gusta mucho esa pregunta porque el cine es emoción, así que creo que es una pregunta muy relevante. Y de hecho, hace poco yo hice una proyección de A la Deriva y al final de la proyección creo que fue alguien de la audiencia que preguntó, ¿no? Como me gustaría que hiciéramos un ejercicio y digamos cómo nos sentimos. Y yo dije, wow, pero genial. Y cada persona dijo una palabra: decepción, impotencia, dolor, tristeza. Y yo me identifico con todo eso, realmente. Desilusión también, porque para mí es muy fuerte, o fue muy fuerte, y lo ha sido, como conocer las historias de estas jóvenes y saber que yo pudiera ser una de ellas y que simplemente por circunstancias, privilegio, el azar, no me tocó. Y creo que es importante que uno recuerde eso. Y creo que por eso nos debe importar todo lo que tenga que ver con nuestra sociedad, porque quizá muchos de nosotros o algunos de nosotros nos vemos en una posición privilegiada, donde no nos hemos visto en situaciones como esa, ¿no? Sí, de una persona carencia. que su destino está definido por un genital. O sea, en verdad, si tú te pones a ver, o sea, es como o sea, ¿qué hicieron ellas de mal? Ser niñas. Increíble. Porque estamos Exacto. hablando de reproducción, de embarazo. Exacto, porque a pesar de que Todo se reduce a eso. toma 2 personas para que suceda un embarazo, es la niña, es la mujer la Claro, que claro. le toca biológicamente cargar con eso. Y no solamente biológicamente, sino literalmente, metafóricamente, en todos los sentidos. Y todas Porque eran menores de edad. en ese momento sí. Ya hoy en día son mayores de edad, pero yo, por ejemplo, que sigo en contacto especialmente con una de las chicas, que es la que sale al principio, su nombre es Selena, y ella me comentó hace poco tiempo que la fui a ver este año, que su marido se desentendió. Ella ya tiene 2 hijos con él, no solamente uno, tiene 20 años, y él está en Nueva York, se desentendió y ella no tiene cómo pagarle la escuela a los niños y está tratando de sacarlos adelante, sacar su vida adelante. Y claro, como el papá está por ahí y ella está aquí con los niños, a ella es que le toca lidiar con eso, porque eso pasa mucho aquí también, que el hombre se desentiende. Y todo eso se debe a muchísimos factores, pero especialmente el embarazo adolescente. Es que a esa edad nadie está preparado para tener hijos. Son niños criando niños y eso no debe ser. Así mismo es. Vámonos a la primera pausa. Estamos en All We Need Is Love con Paula Curi Melo, hija de Aracelis Melo.